Mi nombre es Miriam Caldwell y soy originaria de Springfield, Missouri, donde crecí y comencé mi trabajo en el Consejo Nacional de las Asambleas de Dios. Para muchos, era vista como una servidora dedicada. Viajaba por todo el país, organizando congresos, predicando en iglesias, ministrando en conferencias y ayudando a nuevos misioneros a establecerse. Mi vida parecía ser un testimonio continuo, pero solo Dios conocía lo que pasaba dentro de mi corazón. Desde joven, siempre tuve una fuerte atracción por las cosas del Espíritu. Recuerdo claramente la primera vez que sentí la presencia de Dios en el altar. A los 12 años, todo mi cuerpo temblaba y las lágrimas corrían sin que yo comprendiera el motivo. Fue en ese momento que entregué mi vida a Jesús, y esa pasión me guió por muchos años. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Y no me di cuenta, o tal vez me di cuenta, pero opté por no enfrentar. Los viajes se volvieron una rutina. Las invitaciones servían como confirmación de mi autoridad espiritual. El reconocimiento público era constante. Me vestía para impresionar. Hablaba con convicción e incluso lloraba en los momentos apropiados. Pero cuando estaba sola en la habitación del hotel, una pregunta siempre me perturbaba. Miriam, ¿para quién estás haciendo todo esto? ¿Para Dios o para ti misma? Recuerdo una noche específica, regresando de un evento en Dallas. Estaba exhausta. Era otra de esas conferencias gigantescas donde apenas podía escucharme en medio de los aplausos. Al entrar en la habitación del hotel, todo lo que quería era dormir. El silencio parecía engullirme. Pero en ese silencio algo diferente sucedió. Apagué las luces, me acosté y cerré los ojos. Y entonces sentí algo. No sé explicar exactamente, pero era como si el aire hubiera cambiado. El ambiente se volvió pesado, pero no de una forma aterradora. Era algo más solemne, sagrado. Abrí los ojos y vi una luz atravesando la habitación, como si emanara de la puerta aún cerrada. La luz aumentaba con cada paso que escuchaba. Pasos suaves y firmes, como si vinieran de otro plano de la realidad. Mi corazón se aceleró. Intenté levantarme, pero no pude mover el cuerpo. Una figura se formaba en medio de esa luz. Por un instante, creí que era el propio Señor viniendo a buscarme. Mi espíritu se llenó de una dulce esperanza. Finalmente voy a casa, pensé. Pero lo que sucedió a continuación fue lo opuesto a lo que esperaba. En lugar de subir, comencé a descender, literalmente. Sentí mi cuerpo siendo arrastrado hacia abajo, como si el colchón hubiera desaparecido. Un vórtice oscuro me succionaba hacia algo que parecía no tener fin. La habitación desapareció, la luz se desvaneció, y todo lo que quedó fue un sonido ensordecedor, como 1000 gritos resonando al mismo tiempo. Fue allí que me di cuenta. Aquello no era una visión del cielo. Era un vistazo del infierno. Lo que me envolvía era más que oscuridad. Era una ausencia total de todo lo que conocía como vida, como presencia de Dios. Era como si la eternidad tuviera un reverso, y yo estuviera cayendo directamente en él. El aire estaba denso. No era posible respirar, pero tampoco era necesario. Ya no tenía cuerpo, pero sentía, con una nitidez que jamás experimenté en vida. La figura que antes parecía conducirme al cielo ahora seguía frente a mí, descendiendo conmigo. No decía nada, pero su presencia cargaba autoridad. Aún quería creer que era el Señor, pero algo me decía que Él solo permitía aquello, como si estuviera siendo llevada no por castigo, sino para ver, para presenciar algo que jamás olvidaría. A medida que descendíamos, comencé a escuchar voces. Al principio eran murmullos como ecos antiguos, pero pronto se convirtieron en gritos, clamores de dolor y desesperación. Y entonces sentí el calor. Un calor que no quemaba la piel, pues ya no tenía piel, sino algo más profundo. Era un calor espiritual, un fuego que atravesaba la esencia de mi existencia. Avanzamos hasta una inmensa puerta. Parecía hecha de un metal oscuro y vivo, palpitante. Al abrirse, el sonido que salió de allí fue como un trueno mezclado con llanto. Pero todo lo que pude hacer fue observar. Allí dentro vi figuras humanas, retorcidas, como sombras danzando en llamas. Algunas lloraban,
Otras gritaban blasfemias, y otras aún estaban quietas. Sus ojos me marcaron más que cualquier otra cosa. No había más esperanza. Ninguna, solo una eternidad de arrepentimiento. Esos fueron mis siervos, dijo la figura a mi lado. Su voz era como un susurro que me atravesó por completo. Miré de nuevo y entonces reconocí rostros. Predicadores, cantantes, líderes, algunos que yo misma había invitado a eventos. Estaban allí y sabían exactamente por qué. Uno de ellos me miró directamente. «Hoyos». En ese olhar le gritaba en palabras. No cometí el mismo error. La figura espiritual señaló hacia mí, revelando una verdad abrumadora. «Caminaste por la tierra como una misionera en mi nombre», declaró. Sin embargo, llevabas en ti la semilla de la vanidad. Predicabas el arrepentimiento, pero nunca abandonaste tus propios ídolos. Querías representarme, pero te adornaste con las vanidades del mundo. Tu corazón anhelaba más los aplausos que mi presencia. La vergüenza me cubrió como lodo y me retorcí en arrepentimiento. Quería decir que no sabía, que no me di cuenta, que el mundo está lleno de distracciones. Pero en el fondo, siempre lo supe. Fue entonces cuando escuché la pregunta que lo cambió todo. Si hubieras muerto esa noche, ¿a dónde crees que habrías ido? Mi alma gritó, y entonces lloré, pero no con lágrimas, lloré en espíritu. En medio del infierno, supliqué por misericordia. En el momento en que pedí misericordia, algo indescriptible sucedió dentro de mí. Era como si todo mi ministerio, todas las oraciones públicas, todas las predicaciones inflamadas, todas las lágrimas derramadas en los púlpitos, hubieran sido pesadas en una balanza invisible. Y ahora, ante la eternidad, no eran suficientes para cubrir la hipocresía sutil que se escondía detrás de cada acto. «Lo sabías», dijo la voz, no como una acusación, sino como una verdad absoluta. Sabías que tus vestidos llamaban más la atención que tu intercesión. Sabías que maquillabas los ojos, pero dejabas tu espíritu opaco. Sabías que los aplausos del público te alegraban más que los momentos de silencio en mi presencia. Cada palabra era una herida que sangraba dentro del alma. La vergüenza allí no era solo emocional, era espiritual. Era una exposición completa de lo que realmente era, sin filtros, sin excusas. Y lo más cruel era que todo aquello me estaba siendo mostrado con amor. Sí, amor, un amor firme y justo, como el de un padre que disciplina. No para destruir, sino para transformar. La figura que me acompañaba entonces se giró completamente hacia mí. Sus ojos, si es que puedo llamarlos así, brillaban con algo indescriptible, una especie de tristeza santa. Entonces extendió la mano. «Aún respiras en la tierra», dijo, «y por eso aún puedes elegir». En ese instante, fui tomada por una fuerza que me lanzó hacia atrás, como si estuviera siendo succionada de vuelta. El calor desapareció, el sonido de los gritos se disipó, y poco a poco un silencio se apoderó, pero no era el silencio del infierno, era el silencio de la transición. Vi destellos de mi vida pasar ante mí, no como una película, sino como ventanas abiertas de momentos olvidados. La vez que ignoré la oración de una joven por estar cansada, el día en que pensé más en la ropa que usaría en la conferencia que en el mensaje que debía predicar. La noche en que sonreí ante un elogio sobre mi apariencia y dejé que eso alimentara mi ego. Y entonces una última frase me fue dicha: «Vive lo que predicas o deja de predicar». En ese momento, desperté con un grito, acostada en el suelo de la habitación del hotel. La sábana estaba empapada de sudor. Mi cuerpo temblaba, mis manos agarraban la alfombra, como si aún estuviera intentando sostenerme en el umbral del abismo. Había vuelto, pero sabía que nunca más sería la misma. Algunos años después de la experiencia que tuve en esa habitación de hotel en Dallas, otro episodio vino a sellar de una vez todo lo que Dios ya había comenzado en mí. Pero esta vez no fue conmigo. Miriam Caldwell, la mujer adulta y ministra de la palabra, fue con la joven que fui. A los 23 años, cuando aún era solo una estudiante de teología apasionada por el Señor, y también por un joven que no sabía amar.
En esa época asistía a una iglesia local en Springfield y estaba involucrada en todo lo que podía: coro, evangelismo en las calles, cultos de jóvenes, cultos de jóvenes, cultos de... Pero había un vacío en mí, un tipo de carencia disfrazada de celo. Y fue en esa brecha que me involucré con un joven de la iglesia que a los ojos de todos parecía un buen cristiano, pero que fuera de los bancos y escenarios era otra persona. Una noche de viernes me invitó a una fiesta en un rancho fuera de la ciudad, y dudé, pero fui. Me dije a mí misma que era solo para hacer acto de presencia, tal vez incluso hablar de Dios con alguien. En el fondo, solo quería ser notada. Ya era tarde cuando decidí que era hora de irme. Él estaba borracho. Quería que subiera al coche con él, pero me negué. Por insistencia de otro amigo, terminé subiendo a la caja de una camioneta junto con otros 2 compañeros. Creí que de esa manera sería más seguro. Entretanto, no fue así como sucedió. La carretera estaba oscura y todo se desarrolló muy rápido. Solo recuerdo el sonido de los neumáticos derrapando, el grito de alguien y después nada más. Mi cuerpo fue lanzado fuera de la parte trasera del vehículo. Al recobrar la conciencia, si es que puedo llamar a eso despertar, me vi tirada en el suelo de tierra, inmóvil y cubierta de sangre. Sin embargo, no sentía dolor ni frío, pero al mismo tiempo parecía sentirlo todo. Fue en ese momento que me di cuenta. Ya no estaba dentro de mi cuerpo. Un silencio extraño me envolvía, como si hubiera salido de la sintonía del mundo. Y entonces comencé a elevarme. Flotaba suavemente, como si una brisa invisible me condujera. Miré hacia abajo y vi las personas corriendo, gritando, alguien llamando a emergencias. No obstante, todo parecía distante, como si ya no formara parte de mi realidad. Fue cuando avisté el túnel. Parecía una espiral de luz dorada, viva y palpitante. Una invitación irresistible. No había miedo, solo una sensación de paz absoluta. Comencé a ser atraída por él, sintiéndome más ligera cada instante. Pero antes de que pudiera alcanzarlo completamente, algo me detuvo. Una voz que parecía venir de dentro de mí y, al mismo tiempo, de afuera dijo: «Aún no es el momento. Primero vas a ver». Y entonces fui llevada a otra realidad. Ya no era el túnel, sino algo más profundo e íntimo. Era mi vida. Y estaba a punto de pasar frente a mí de una forma que jamás podría imaginar. No era como ver una película. Era más profundo, más visceral. Cada momento de mi vida, desde el nacimiento, desfilaba ante mí. No solo en imágenes, sino en sentimientos, pensamientos e intenciones. No solo veía lo que hice, veía por qué lo hice, y eso fue la parte más dura. Sentí el llanto de mi madre al darme a luz. Sentí la esperanza de mi padre al bendecirme en la infancia. Reviví los cultos simples de mi adolescencia, cuando lloraba en el altar sin importarme quién estaba alrededor. Pero también reviví las veces que oré solo para ser notada, las veces que levanté las manos en el culto, pero el corazón estaba lleno de celos o juicio. Vi las conversaciones dichas con una sonrisa en el rostro, pero con orgullo y comparación por dentro. No era una acusación, era la verdad pura. Imposible de negar. Cada elección equivocada, cada omisión, cada palabra que hirió, incluso sin intención, volvían con toda su carga real. Vi el rostro de una amiga que se alejó de mí después de que hice poco caso de su dolor. Pensaba que solo estaba siendo directa, pero en ese instante sentí el dolor que ella sintió. Y lloré. Entonces vino la parte que más me conmovió. Vi las conversaciones dichas con una sonrisa en el rostro, pero con orgullo y comparación por dentro. Vi las predicaciones. Vi los momentos en que hablé con elocuencia, en que la iglesia se levantó, en que recibí aplausos y elogios. Pero Dios me mostraba lo que sucedía en el corazón de las personas después de esas palabras. Algunas fueron tocadas, sí, pero otras salieron confundidas, vacías, porque lo que predicaba no correspondía con lo que vivía. No externamente, sino internamente.
No traicionaba la fe con escándalos visibles, la traicionaba con vanidades escondidas. Y el Espíritu me mostró una frase escrita como fuego en mi conciencia. Tu imagen era más fuerte que mi mensaje. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La voz continuó suave, pero cortante. Hablaste sobre arrepentimiento, pero nunca lloraste por tus propios pecados. Hablaste sobre renuncia, pero amabas el brillo de las luces. Hablaste sobre mí, pero hablabas de ti con más pasión. Me sentía desnuda, pero al mismo tiempo amada, porque en ese juicio comprendí algo que nunca había entendido tan profundamente. Dios quiere solo que hablemos de Él. Quiere que seamos como Él, que nos convirtamos en espejos de su santidad, y que sobre todo vivamos con integridad, por dentro y por fuera. Fue entonces que, en medio de esta revisión, algo cambió. Lo que era un viaje personal comenzó a expandirse. Comencé a ver cosas que ya no eran solo sobre mí. Vi lo que estaba por venir. Cuando mi revisión de vida terminó, no hubo aplausos ni condena. Solo un silencio pesado, como si el cielo estuviera esperando mi reacción. Sentí un pesar tan profundo que pensé, esto es el fin. No hay nada más que ver. Pero estaba equivocada. Fue entonces que algo cambió en el ambiente espiritual. Era como si una nueva ventana se hubiera abierto, pero esta no daba al pasado, daba al futuro. Todo comenzó con un destello, y, de repente, estaba sobrevolando ciudades que conocía bien: Springfield, Dallas, Nueva York. Sin embargo, no eran como las recordaba. El caos reinaba. La escena era de desorden y desesperación. Vi largas filas en los supermercados, dinero siendo quemado, como si hubiera perdido todo su valor. Vi niños llorando, familias separándose, iglesias cerradas. Pero lo que más me sorprendió fue lo que vi dentro de las iglesias que aún estaban abiertas. Los púlpitos estaban llenos, las audiencias abarrotadas. Sin embargo, no había presencia divina. El Espíritu me susurró: están llenos de emoción, pero vacíos de unción. Vi pastores hablando sobre bendiciones, mientras las multitudes imploraban por esperanza. Vi cantantes emocionando multitudes hasta las lágrimas, pero el cielo permanecía en silencio. Vi líderes espirituales siendo aplaudidos, mientras los ángeles se alejaban con tristeza. Entonces, surgió una imagen aún más intensa. Vi el cielo oscurecerse sobre la tierra. Era como si el tiempo se hubiera acelerado. Estallaban guerras en lugares antes pacíficos. Vi banderas cayendo, fronteras siendo rotas, un colapso social y económico, arrasando naciones. El Espíritu me dijo: lo que ves es solo el inicio de los dolores. Y entonces presencié algo inolvidable. Multitudes corrían por las calles, intentando entrar en los templos, clamando por ayuda. Pero las puertas estaban cerradas. Dentro, un pequeño grupo oraba en silencio mientras afuera miles gritaban. Pero era tarde. La oportunidad había pasado. Fue entonces cuando escuché nuevamente aquella voz: volverás, no para contar historias, sino para alertar. Diles que el tiempo se está agotando, que el juicio no es solo un concepto, sino una realidad, y que no toleraré hipocresía entre los míos. El dolor de esas palabras me cortó. Quise retroceder, decir que no era capaz, pero algo dentro de mí había sido despertado. Un sentido de urgencia que ardía más que cualquier infierno que hubiera vislumbrado. Era el fuego de un llamado verdadero, de una misión que no acepta disfraces. Y entonces, como un soplo, fui llevada de vuelta al túnel de luz, pero esta vez con una misión. Al ser envuelta nuevamente por la luz del túnel, sentí una paz diferente a la de antes. No era solo serenidad, era autoridad. Era como si, al pasar por todo aquello, mi alma hubiera sido marcada con un sello. Ya no era solo Miriam Caldwell, la mujer que predicaba. Ahora era un testigo vivo de algo que superaba todo lo que mis años de ministerio me habían enseñado. A medida que descendía hacia mi cuerpo, me di cuenta de que el regreso no sería una simple recuperación física, sería un renacimiento.
Vi mi cuerpo en la camilla del hospital, envuelto en tubos, rodeado por médicos y enfermeras. El monitor cardíaco estaba inestable. Alguien gritó: «La vamos a perder». Y en ese momento, un sonido resonó en los cielos espirituales. No un sonido humano, sino una especie de autorización. Como si el cielo dijera: «Vuelve y habla». Entré de nuevo en mí como quien se sumerge en un río de dolor. El impacto fue inmediato. Mi pecho parecía explotar, mis pulmones ardían, y una angustia indescriptible se apoderó de mí. Pero junto a ella vino la certeza. Estaba viva, por un propósito. Pasé semanas recuperándome físicamente. Nadie sabía todo lo que había vivido. Contarlo era complicado, explicarlo parecía imposible. Pero poco a poco fui ganando fuerzas, y con ellas la urgencia que ya no me dejaba dormir. Una mañana, aún con los brazos débiles, tomé un espejo. Era el mismo rostro, pero no me reconocía. Veía en mis ojos a alguien que sabía demasiado, alguien que había estado donde muchos no creen que alguien pueda ir y volver. Y con esta nueva conciencia, comencé a revisar toda mi vida. De nuevo. Abrí mi guardarropa y lloré, porque ahora entendía que no era solo sobre ropa, era sobre lo que representaban en mí. Estatus, apariencia, aprobación. Miré mis cosméticos, mi colección de zapatos, mis planes de carrera y me sentí como alguien que había acumulado paja, cuando podía haber coleccionado perlas del espíritu. Fui a mi estantería y saqué los libros de marketing personal y crecimiento de ministerio. Sí, me ayudaron en muchos aspectos prácticos, pero ahora sonaban vacíos. ¿De qué servía llenar auditorios si mi corazón estaba distante del altar verdadero? En esos días, decidí desaparecer de las redes sociales. Borré fotos, cancelé agendas. Mucha gente se asustó. Dijeron que estaba radical. Pero yo sabía, estaba siendo limpiada. Y esta vez no quería volver a la plataforma con la misma ropa de antes, ni física, ni espiritual. En la intimidad con Dios, escuché una vez más aquella voz. Ahora predica con la vida, y solo después con palabras. No sabía cómo recomenzar. Solo sabía que no podía seguir como antes. Los meses, los días que siguieron fueron los más solitarios, pero también los más sagrados de toda mi existencia. Me retiré de la luz de los reflectores, de las invitaciones y de los púlpitos. Mis colegas del ministerio se preguntaban qué había sucedido. Algunos creían que estaba en crisis, mientras que otros pensaban que había caído en alguna herejía silenciosa. Sin embargo, no sentía la necesidad de justificarme. Había recibido un mensaje directo del cielo. Ahora, predica con la vida. Y mi vida estaba siendo reconstruida, pieza por pieza, por las manos del Espíritu. Comencé a despertar antes del amanecer, no para preparar sermones, sino para estar en la presencia de Dios. No para buscar mensajes impactantes, sino para permitir que Él examinara mi corazón. Era un proceso doloroso, a veces insoportable. Descubrí capas que ni siquiera sabía que existían. Orgullo, comparación, necesidad de aceptación, ambición disfrazada de celo. Todo eso salió a la luz, y lloré mucho, pero esta vez lloré por mí misma. Por haber pasado tanto tiempo creyendo que estaba firme, cuando en realidad ya me estaba desmoronando por dentro. Recuerdo una mañana en particular. Estaba sentada en el suelo de mi habitación, con la Biblia abierta en el regazo, cuando sentí la presencia divina entrar. Era como una brisa, pero con el peso de la gloria. Cerré los ojos y dije solo una frase: Señor, soy un altar ahora, quema lo que sea paja. Y Él quemó. Poco después, comencé a escribir. No un sermón, ni una publicación para las redes sociales. Era una petición de perdón, una confesión espiritual. Escribí para Dios, para mí misma y para todos aquellos que sabía que habían sido tocados por mis palabras en el pasado, pero tal vez confundidos por mi ejemplo. La semana siguiente, hice una transmisión en vivo, la primera en casi un año. Temblaba. No usé maquillaje, no preparé escenario.
No usé frases de efecto. Solo hablé, con el corazón abierto, los ojos llorosos y el alma curada. Relaté mi experiencia. Conté lo que vi, el infierno, las almas caídas, los líderes olvidados, las visiones del colapso que vendría. Conté todo. Pero, sobre todo, hablé del amor que corrige, que rescata, que ofrece una segunda oportunidad. Esa noche, cientos de personas lloraron conmigo, otras cientos me criticaron, dijeron que era demasiado radical, fanática, religiosa. Pero no me importó, sabía lo que había vivido. Y cuando el cielo te marca con fuego, la opinión de los hombres ya no quema, ya no necesitaba un escenario, me había convertido en el altar, y por primera vez estaba en paz. El tiempo pasó, el polvo del escándalo silencioso que causó mi ausencia se fue asentando. Muchos olvidaron. Otros siguieron con sus vidas, sus ministerios, sus eventos, pero yo no olvidé, porque lo que viví no era solo una experiencia sobrenatural, era una convocatoria directa del cielo. Y no hay manera de volver a ser quien eras después de algo así. Mi rutina era otra, más simple, más cruda, más pura. Comencé a atender personas individualmente, gente herida, lastimada por la iglesia, traumatizada por líderes que se habían perdido en el brillo de sus propias plataformas. Y en cada conversación Dios me recordaba: tú también fuiste así, y yo te rescaté. Fue entonces cuando llegó una invitación inesperada. Un congreso nacional en Atlanta quería que ministrara sobre la restauración de la integridad en el ministerio. Mi antiguo yo habría saltado de alegría, pero la Miriam de ahora lloró. Lloré porque sabía que no podía decir que sí, si no era por la motivación correcta. Pasé 3 días en ayuno, y en el tercer día, al amanecer, escuché en mi espíritu: ahora ve. Y di todo sin cortar nada, acepté. Subí a ese altar con manos temblorosas y corazón firme. El auditorio estaba lleno. Muchos me miraban con curiosidad, como quien ve a alguien que desapareció y ahora ha vuelto, pero no volví al mismo lugar. Volví como otra mujer, una que murió y resucitó con los ojos abiertos. No llevé notas, no llevé diapositivas, solo un testimonio ardiendo en mi pecho. Solo un testimonio ardiendo en mi pecho. Comencé diciendo: mi nombre es Miriam Caldwell, y si el Señor no me hubiera mostrado el infierno, habría ido allí vestida de ministra. El silencio fue absoluto. Hablé de la habitación del hotel, del descenso, de los rostros conocidos que vi en las llamas, de la figura santa que me confrontó con amor y verdad. Conté del accidente a los 23 años, de la salida del cuerpo, de la revisión de mi vida, de las visiones del colapso que viene, del tiempo acortándose, de la urgencia del arrepentimiento real. Hablé del nuevo altar que Dios me hizo ser, y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Uno de los líderes más antiguos de esa convención se levantó del primer banco, se arrodilló en el suelo y comenzó a llorar. Pronto otros lo siguieron. No por emoción, sino por convicción, hombres y mujeres que llevaban títulos, diplomas. Multitudes estaban ahora arrodilladas. No era mi voz la que hablaba, sino el Espíritu comunicándose con cada uno de ellos. Aquel auditorio se transformó en un altar vivo, sin música, sin efectos especiales, sin cámaras, solo lágrimas y una presencia que pesaba como gloria. En ese momento entendí el verdadero significado del ministerio. No se trataba de hablar bien, sino de vivir de manera íntegra. No era sobre reunir personas, sino sobre despertarlas. Muchos fueron despertados. Después de aquel congreso en Atlanta, mi vida tomó un nuevo rumbo, no por la fama o las invitaciones, aunque surgieron muchas, sino porque sabía, con toda la certeza de mi ser, que había cumplido parte de la misión que Dios me dio. Parte, porque la tarea aún no ha terminado. Volví a Springfield, con el corazón humilde, pero lleno de propósito. Ahora mi agenda ya no está definida por invitaciones, sino por la obediencia. Muchas veces, el Espíritu me guía a visitar solo a una persona, otras veces a orar silenciosamente por una iglesia.
Y hay días en que simplemente me dice que me quede quieta, pues Él está actuando. La vanidad que antes me guiaba fue removida, así como la necesidad de ser aprobada. Hoy, mi mayor temor es desagradar a aquel que me permitió ver lo que muchos niegan. El infierno no es simbólico. El juicio no es una metáfora. El cielo no es para los populares, sino para los santos, los verdaderamente separados. Es por eso que estoy aquí, compartiendo esta historia, porque no puedo guardar esto solo para mí. Dios me dio una segunda oportunidad, me rescató del borde de la condenación eterna para que fuera una advertencia viva, y el mensaje es claro. No sirve de nada predicar sobre el arrepentimiento, si no hay un arrepentimiento genuino. No sirve de nada hablar de santidad, si el corazón aún está dividido entre el altar y el escenario. No sirve de nada llevar el nombre de Cristo, si el estilo de vida aún glorifica al mundo. Esta es una generación que se acostumbró a la gracia, pero se olvidó de la santidad. Una generación que aplaude actuaciones, pero no reconoce el quebrantamiento, que busca me gusta, pero no soporta el enfrentamiento. Pero Dios está levantando una nueva voz. No una voz más elocuente o más famosa, sino una voz pura, que venga del desierto, si es necesario, que clame como Juan: arrepentíos, el reino está cerca, y si hoy estás escuchando esto, no es por casualidad. Tal vez esta sea tu oportunidad. Tal vez Dios esté usando mi testimonio para alcanzar exactamente a ti, para decir que aún hay tiempo, pero el tiempo se está agotando. Mira tu vida, no como el mundo mira, no como los demás juzgan, sino como el cielo verá. ¿Estás listo? Porque yo vi, yo sentí, yo viví, y sé, con todo el temor y amor que llevo ahora, no habrá excusas delante de Él. Pero también sé que aún hay misericordia. Si escuchas su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Deja que Él haga en ti lo que hizo en mí, romperme. Fue el mayor acto de amor que Dios hizo por mí. Y ahora, vivo para advertir, para despertar, para decirle al mundo: no esperes a que el infierno toque tus pies para recordar el cielo.